Crónicas de Midgard. Volumen 1. Libro 1. Capítulo 5. Parte 1. Era la hora del almuerzo. Ati, el sol, estaba en su apogeo. Lukka y Kate habían caminado todo el trayecto desde Osten hasta el valle de Relien, el hogar de los minotauros. Estaban a unas horas de Osten. No sintieron un cambio en la atmósfera, pero el peligro se acercaba. Pasaron la noche a unos kilómetros de Miltran. Durmieron alertas. Al amanecer, Kate escaló una pequeña colina. Necesitaba subir para ver mejor el valle. En la distancia estaba el volcán, hogar de Cruzank. Ninguno de los dos había visto nada en su vida que se le pareciese. El magma incandescente salía por entre la tierra y quemaba el pastizal a su paso, el poco que había, levantando una pequeña humareda. Todo en derredor del monte era árido. De pronto, una flecha silbó sobre sus cabezas y dio en un árbol cercano, seguido de una segunda que le rozó la oreja. Kate, como si lo hubiera usado desde siempre, elevó el bastón mágico y creó un escudo. Trató de ver quién disparaba. El atacante se escondía bien. ¡Alto! ¡Alto!, gritó alguien. Un minotauro apareció en el linde. Los cuernos brillaban bajo la luz de Ati. Medía 2 metros y llevaba un cuerno en su cinto. «Perdonen mis modales», bufó. «Soy Minos, señor de Relien. Vigilaba el valle, al igual que lo hicieron mis antepasados durante 500 años». Minos observó con sus ojos negros penetrantes a Kate y luego a Lukka. «Hemos tenido una pequeña invasión hace muy poco, y debemos ser cautelosos». Minos pensó unos instantes y se dirigió a las plantas diciendo algo en su lengua, arcaica y rígida. Miró con más cuidado a los dos jóvenes y dijo: «Perdona mi pregunta, ¿eres descendiente de Minkar? ¿Podrías venir a mi aldea? Tenemos que hablar». Parte 2. Kate y Lukka fueron conducidos a un humilde poblado donde abundaban los minotauros. Solo estaba formado de seres de esa raza, machos y hembras. Cuando pasaban cerca de alguien, dejaban de hacer lo que fuera que estaban haciendo y se postraban diciendo, Onemai. A Kate le sorprendió escuchar estas palabras, significaban, según entendía, rey. Las mujeres minotauro preparaban comida o cuidaban a los niños. Kate observó la comida y sintió hambre. Luego de recorrer la ciudad, los condujeron a una cabaña muy cómoda. Ahí dentro, el silencio era total. Otro minotauro más viejo entró. Llevaba puesta una toga y portaba una lanza. Él es Mirceas, clérigo de los minotauros y líder espiritual de nuestro grupo. Además de ser mi padre. Nunca pensé que llegaría a ver este momento. Las cosas están cambiando, Minos. Pero no nos alegremos, Onemai, esto no ha hecho más que empezar. Tienes muchas preguntas, lo sé, lo veo en tus ojos, pero todo a su tiempo. Lukka profirió un grito ahogado. ¿Qué pasa, Lukka?, preguntó Kate observando con detenimiento por primera vez a su alrededor. En la punta de las camas, 2 tapices representándolos a él y a Lukka. Detrás de Mirceas había, al parecer, una estatua de marfil dedicada a ellos dos. Estaba confundido. ¿Cómo es que tienen una estatua nuestra y esos tapices?, preguntó Kate algo inquieto mientras Lukka no salía del asombro. ¿Qué quieren de nosotros? Nosotros solo queremos lo que dictan las profecías de la conciencia, la magia interior, la vida. Se hizo el silencio. A pesar de que aquel minotauro hablaba muy serio, Kate parecía confundido. Se negaba a ser una especie de dios o rey. Vivió el último año como un paria. Robaba para sobrevivir. Perdió a Istar, también su casa, y ahora resulta que la gente lo adora y hasta hay una profecía. No pudo reprimir una risa. Mírennos. Apenas podemos estar de pie. No tenemos comida,
agua o alguna otra cosa. Estalló Kate. Somos humanos de Runia. Y no recuerdas nada de tu pasado, afirmó Mirceas. ¿Cómo sabes eso? Kate se resignó. Si querían tratarlo como rey, que así fuera. Tengo hambre. No he probado nada en varios días, dijo Kate enfadado. Nuestros hermanos saben de tu necesidad, Onemai, por eso han preparado un exquisito banquete, explicó con calma Mirceas. Sí, acompaña a los minos. Yo debo ir al templo. Salieron a una gran sala, detrás de la cabaña, donde había todo tipo de carnes y verduras. Minos dejó a Kate y Luca comiendo a gusto en aquel lugar. Había cosas que no les cerraban, decidió ignorar todo. Tenían comida, inclusive hidromiel. A pesar de todo, mientras comían y bebían a gusto, no pudo evitar pensar que el que estaba en el tapiz y la estatua era en realidad su padre, o un antecesor. Poco importaba. Terminaron de comer y volvieron a la cabaña de Mirceas. Este oraba a la conciencia. Se suponía que los clérigos lo hacían muy a menudo. Minos volvió a entrar al cuarto. Esperó hasta que el rezo de Mirceas acabara. Kate se inquietó, los cuernos, tanto de Mirceas como de Minos, parecían afilados. De pronto, miró la estatua. El sujeto portaba una espada. Se veía como la que él dejó atrás en el castillo de Miltrán. Es la espada de la escarcha usada por el clérigo Minkar de quien eres descendiente por parte de tu padre. Su sospecha era real. Era la misma que había perdido en las mazmorras donde Belén trató de matarlo. Así que era descendiente de Minkar. No sabemos quiénes son con exactitud, pero presuponemos que son Minkar y su esposa antes del Ragnarok. Nadie que no sea del linaje de Minkar puede sostener la espada de la escarcha sin quemarse, agregó Mirceas. ¿Qué más sabes de la espada? No sabemos dónde está. Mirceas esbozó lo que parecía una sonrisa. ¿Qué se traía entre manos? Se puso en pie, ya que había permanecido todo este tiempo sentado en el suelo, y le entregó un libro a Kate. ¿Y esto? Es el diario de tu padre, de sus viajes, encontrarás información útil en él. Wyckoff hubiera querido que lo tengas. Descansen por hoy. Minos. Llévalos a la cabaña. Parte 3. El cuarto estaba protegido contra todo. O por lo menos eso dijo Minos. Cada cabaña estaba protegida contra cosas que no se ven. No sabían a qué se refería. El calor o el frío no eran un problema. Estaban cómodos. Sentían que esto les iba a durar poco. Muy poco. Kate supo al instante que algo estaba interfiriendo con el poder del bastón. Despedía calor. ¿Qué le sucedía? Pero todo terminó en segundos. Minos dejó solos a Kate y Luca. En la cabaña había 2 camas espaciosas y sobre ellas estaba el tapiz de su antepasado. Volvió la vista al diario que tenía en las manos. Era un perfecto libro de viajes. Yo necesito leer esto, dijo Kate señalando el diario en sus manos. Deberías dormir. Luca sentía, al igual que su amigo, que esto no era eterno. Algo la obligaba a desconfiar. Se acostó. Pronto, el hechizo del libro durmió a Kate. Parte 4. Kate despertó sobresaltado. No sabía qué parte del día era. Sin embargo, esto era claramente un sueño. Alguien lo llamaba. Era su propia voz. Caminó descalzo por un sendero lleno de vidrios rotos. Sintió que de seguir caminando llegaría a su padre. Dolería hasta el alma. Por fin, apoyado contra la oscura pared, estaba él, envuelto en tinieblas. Pero, no era como lo había imaginado. Incluso se parecía un poco a Istar. Este empezó a caminar y a alejarse en la dirección contraria. Si seguía así lo iba a perder como perdió todo lo que amó. De pronto, se detuvo y lo miró.
Istar. Este sonrió. No podía ser. Su padre no era Wyckoff, sino Istar. No, Kate, tu padre fue Wyckoff, yo solo te salvé. Tu padre tuvo que esconderte. Hay mucho poder en juego, debes huir de donde estás. No hay tiempo que perder. Debes llegar a Morgania cuanto antes. Pero, ¿y Cruzank? ¿Cómo pasaré? En aquel momento Istar se hizo cada vez más y más etéreo, hasta que por fin desapareció. Kate despertó sobresaltado. Parte 5. Kate, asustado, asomó la cabeza por la puerta de la cabaña y no vio a nadie. Sin hacer mucho ruido, se acercó al oído de Luca y le insistió en que debían irse. Luca no entendía nada. Irse. Si eran reyes ahí. Te lo contaré en el camino, vámonos. Ni siquiera sé por qué te sigo. Puedes hacer lo que quieras. Pero desconfío de esta gente. Y si quieres sobrevivir, sería bueno que me sigas. Luca, de muy malas ganas, se levantó, no sin antes maldecir a Yggdrasil. Al parecer era todavía de noche. No se escuchaba ningún ruido en el exterior. Ni siquiera el crepitar de las llamas. Minos les había dado 2 capas de viaje nuevas con las cuales combatir el frío. Salieron de la cabaña sin hacer ruido. Los minotauros tenían buen oído, pero muy mala vista. Kate, ¿dónde vamos?, susurró Luca. Al volcán. Agachados, pasaron por la puerta de la cabaña del clérigo Mirceas, y sin darse cuenta, tropezaron con un minotauro. Era Minos. Este se llevó un dedo al hocico. Síganme, y no hagan ruido. ¿Qué pasaba? Un minotauro los ayudaba. La puerta está muy bien flanqueada, Onemai. Sin mi ayuda no podrás lograrlo. Tu padre, en una ocasión, fue traído a nuestro pueblo. Yo era apenas un joven inexperto. Pero, gracias a su sabiduría, pude llegar a presentarme como líder de los minotauros. No me quiero ir, exclamó en voz baja Luca. Síganme, lo surgió Minos. Allí fuera hacía frío. En la cabaña, con el hogar encendido, estaba más cómoda. Caminaron por el campamento. Todos dormían. Llegaron a la salida sin problemas, y, tal como pensaban, había guardias. Yo los distraeré, ustedes aprovechen el momento. Kate y Luca esperaron ahí, en las sombras de la noche. Minos llamaba a los guardias y les decía algo. Así, volviendo hacia ellos, pasaron por un costado hablando en otro idioma. Kate y Luca escaparon por la puerta sin ser vistos y se internaron en la parte selvática que estaba detrás del valle. Estaban al norte del volcán. Antes de llegar, tenían que huir. Parte 6. Mientras tanto, Minos llevó a los minotauros que estaban con él hacia la entrada de la cabaña de Mirceas. Lo siento, padre. En 2 segundos, los 2 minotauros fueron asesinados por Minos. Luego, entró a la cabaña de Mirceas y lo vio ahí rezando. Su padre, quien había sido un gran profeta, estaba ahora indefenso. Yo tomaré el poder de Nimblus, padre. Minos agarró una lanza y atravesó con ella a Mirceas. Salió de la cabaña y sonó la alarma. Los minotauros se juntaron en la cabaña de Mirceas, enojados. ¿Qué ha pasado?, gritaban muchos. Mirceas ha muerto, decían otros. ¿Quién ha hecho esto, Minos?, preguntó uno de los soldados. Otro minotauro se acercó corriendo. Minos, el Onemai no está. Captúrenlos, gritó Minos y dio inicio a la cacería. La niebla roja salió del suelo con la furia que daba, el dios de la guerra. Minos recordó a quien les diera la profecía. El descendiente de Minkar se unirá con nosotros y nos abrirá la llave al destino. Es su destino final. Parte 7. El volcán no estaba lejos. La niebla roja había vuelto a surgir como en Miltran. Los minotauros sabían de su huida. Tenían que llegar al volcán antes que les dieran alcance. La niebla se hacía espesa y todavía no había amanecido. Sin embargo, algo les preocupaba. ¿Cómo se habían enterado los minotauros del escape?, preguntó Kate. La alarma no podía significar otra cosa. Quizás Minos estuviera en peligro. Ese no es nuestro problema, Kate, le dijo Luca sin parar de correr. Estaban agitados y no veían muy bien por dónde iban,
ya sea por la niebla o por la oscuridad que proyectaban los árboles, lo que les obligaba a tomar caminos alternativos que llevaran al monte. Si por lo menos estuvieran cerca de Lorien, pero parecía que a ésta se la hubiese tragado la tierra. Lorien debería estar por este camino, le gritó Luca mientras tomaba a Kate de la mano. Habían comenzado a sentir calor. Escuchó el ruido de cascos a la distancia. Parecían próximos. Kate agudizó el oído y se preparó. Sabía lo que estaba por pasar. No podían estar tan cerca. Repasaba mentalmente el camino, cruzaron el valle, penetraron en el bosque, salieron a una pequeña ciudad, la de Minos, y luego huyeron hacia el oeste por la selva. Luca frenó Kate. Creo que ya sé dónde estamos. Cruzaron unos árboles y de pronto, al salir de la selva, lo vieron. El borde de un acantilado estaba frente a ellos y, debajo del borde, estaba el volcán. ¿Qué hacemos ahora, Kate? Volaremos. El volcán está lleno de cavernas. El riesgo es que en alguna de ellas esté el dragón, pero es 1 en 100. Luca no tuvo tiempo de pensar. Quizá no salieran vivos de ahí, pero tampoco lo harían de los minotauros enfadados. Golpeó el suelo con el bastón y convocó su magia. Unas alas negras le salieron en la espalda. Volaron sobre las tierras del dragón. Al cabo de un tiempo distinguieron las cuevas que cruzaban el volcán por debajo. Kate se sintió triste. Notó que a Luca le pasaba lo mismo. Unas lágrimas rodaron por sus rostros, aunque sin la sensación de angustia. Es efecto de la magia del dragón, dijo Kate entre lágrimas. Será mejor que lleguemos al otro lado pronto. Parte 8. Mientras tanto, en la aldea de los minotauros, Minos se convirtió en el nuevo clérigo y su hijo Altaris fue nombrado líder. Los humanos fueron hacia Cruzank. ¿Crees que lo vencerán, padre?, preguntó Altaris. Sí, ellos son los elegidos, ellos son la llave.